Las 6, las 5 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Lo último es que el incendio de Segorbe, en Castellón, ha obligado a evacuar a más de 500 personas. Se trata del municipio de Gátova. Los vecinos de este han recibido un mensaje SAlert avisando de que tienen que abandonar el pueblo ante el avance de las llamas. Es el fuego que más preocupa ahora mismo y que se encuentra en nivel 2 de peligrosidad por su cercanía con las viviendas. Allí trabajan ahora mismo más de medio centenar de medios, tanto aéreos como terrestres, además de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Mientras los sindicatos de policía denuncian la presencia de migrantes con antecedentes terroristas entre las personas llegadas a Ceuta a finales de julio. Aseguran que hay algunos perfiles peligrosos que se esconden en los montes de la ciudad autónoma para que las autoridades no los identifiquen. Lo ha confirmado aquí en la tarde la portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ana Larcón. El hecho de los controles pues nos preocupa muchísimo porque ya hemos visto cómo se han identificado a varios delincuentes o criminales terroristas o que han tenido actividades pues muy graves, ¿no? Delitos muy graves, que vemos también a mucha gente que están asentados en los montes y no quieren bajar a la ciudad por miedo a ser identificados y devueltos a su país, porque muchísimos tienen requisitorias en vigor y órdenes de expulsión por delitos, como digo, muy graves, incluido puede ser terrorismo. Además, el Supremo ha admitido a trámite el recurso del Partido Popular para obligar a los ministros a comparecer en el Senado por esta crisis migratoria de Ceuta. Los populares interpusieron este recurso después de que ni Fernando Grande Marlaska, ni José Manuel Álvarez, ni Margarita Robles acudiesen a la Cámara Alta, al Senado, donde estaban citados para explicar la gestión de la situación en la ciudad autónoma. Y más temas. Irán mantiene que se encuentra en una posición de fuerza en su guerra con Estados Unidos y que el mundo entero reconoce su victoria. Lo ha asegurado el presidente del país, Masoud Pezeshkian, durante un acto en la capital, en Teherán. A su vez, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Hezbollah por sus vínculos económicos con el régimen de los ayatolá, una relación con el grupo terrorista que ha recordado esta tarde el embajador israelí en Estados Unidos, Mike Huckabee. Estas son personas, el régimen de Irán, que realmente quieren matarnos y si no lo creemos estamos jugando un juego de tontos porque mira lo que han hecho, dónde han gastado si no su dinero y energía, no solo en su propio armamento, sino también financiando a grupos terroristas como Hezbollah o Hamas. Y continúa el juicio en Estados Unidos contra el gigante tecnológico Meta. Una coalición de 29 estados norteamericanos acusa a la empresa propietaria de Facebook o Instagram de haber diseñado sus productos con el objetivo de ser adictivos. A partir de las 7 de la tarde en la linterna de COPE vamos a viajar hasta Oakland, en California, para analizar esta situación porque cada vez son más los países que plantean un control en este tipo de plataformas digitales. El último ha sido Francia, que está buscando la manera legal de impedir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años. Elena Martínez es directora de Empantallados, un proyecto de educación digital. Hay bastante consenso social respecto a la prohibición de las redes sociales para los menores. Y que es verdad que hay evidencias de cómo afecta también el abuso de las redes o determinados contenidos les afecta a la salud mental de los menores, ¿no? Y en los deportes, Rodri y Adeyemi ya están inscritos en la Liga como nuevos jugadores del Barça. Miguel Martínez. El club azulgrana ha formalizado todos los trámites para inscribir a 2 de sus nuevos fichajes. Hansi Flick podrá contar con sus nuevas incorporaciones para su estreno en Liga el domingo contra el Elche. Y una noticia que te hemos contado esta tarde. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones por los incidentes de la final del Mundial. La peor parte se la ha llevado el argentino Leandro Paredes con 10 partidos de sanción. Gavi, también sancionado, solo se perderá un partido. En tenis, Jannik Sinner no estará en el US Open para continuar con su recuperación de la rodilla derecha. Y en Fórmula 1 ya tenemos la parrilla para la carrera al sprint del Gran Premio de Holanda. Carlos Miquel. Sí, pole para George Russell, o mini pole, porque no cuenta en el historial de pole de calificación. Cuando peor está en el campeonato, a 59 puntos de su compañero Antonelli, ha tenido una vuelta perfecta, superando por milésimas a Lando Norris y a Charles Leclerc, que será tercero en parrilla. Cuarto, Piastri; quinto, Antonelli; sexto, Verstappen. Mala actuación de Lewis Hamilton; séptimo,
Y respecto a los españoles, 18º Carlos Sainz, con un coche que no está a la altura, lo dañó el suelo y varias piezas aerodinámicas en los libres 1, no tenía recambios suficientes, ya lleva un coche mermado. Y en el caso de Fernando Alonso, problemas en el motor, vibraciones y se aceleraban las frenadas, y también un problema técnico, no le funcionaba el sistema de mejora de velocidad en las rectas, no le funcionaba el alerón trasero. Real Betis y Real Sociedad se enfrentarán en la Cartuja a partir de las 9 de la noche. Es un partido que te contamos en tiempo de juego. Gracias, Miguel. Son las 6:05 de la tarde. Esto es la tarde de COPE de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Rebuñán y vamos a estar contigo hasta las 7. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. As he goes left and you stay right between the lines, fear and blame. You began to wonder why you came. Where did I go? Son dos ciudades españolas en África. Son dos fronteras de Europa. Y dos territorios que Marruecos sigue reclamando como propios. ¿Pero por qué Ceuta y Melilla son españolas? Hace unas semanas estuvimos en Ceuta y hubo algo que nos quedó claro. Los ceutíes, sobre todo en estas situaciones que les toca vivir, se sienten tan españoles o más españoles que tú y que yo. Hay que desconocer la historia para pensar que Ceuta, primero, que además quienes piensan que esto es una colonia en la vida, Ceuta y Melilla pertenecían a la Hispania, al Reino de España, fue separada y los ceutíes precisamente optaron por seguir siendo españoles y más españoles y con un sentimiento de españolidad mucho más que en otras provincias españolas. Pepa es ceutí, está jubilada y se reunía con nosotros en un restaurante en el que teníamos un debate con 3 ceutíes que nos contaban cómo se sentían en esta situación de colapso que les toca vivir. Pero al otro lado de la frontera, en Marruecos, la cuestión se plantea de una manera muy diferente. Taleb Ali-Salem es analista político saharaui. Nos explicaba que dentro de la narrativa de la dinastía alauí en Marruecos existe la idea de que cada monarca deja un granito durante su reinado, una baraca, le llaman así, y hay quienes apuntan a que el próximo hito podría ser recuperar Ceuta. Es que el gran logro, la baraca de Hassan III, que creo que ascenderá al poder muy pronto, que su baraca sea la de, según ellos, recuperar Ceuta y Melilla. Bueno, ¿recuperar el qué? Si nunca ha sido suya. Hassan III es el que podría subir al trono pues muy pronto, es el hijo de Mohamed VI, que es el actual rey. Se habla de esa baraca que sería recuperar Ceuta y Melilla. Esa es la retórica marroquí. ¿Qué hay de cierto históricamente en esta reivindicación? Porque una cosa es la geografía, es verdad, están en África, y otra muy distinta es la historia. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo va a querer recuperar Marruecos algo que nunca ha sido suyo? Hoy vamos a viajar muchos siglos atrás para entender cómo se construye la historia de estas dos ciudades, la historia de Ceuta y Melilla, y por qué a día de hoy son españolas. Me va a acompañar alguien que sabe muchísimo de esto, es la historiadora Margarita Torres. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros, con todo el cariño a los ceutíes, que de verdad que os queremos, que os sentimos como nuestros, porque sois nuestros y que de corazón estamos allí y si hace falta ir en persona también iremos. Que se vaya por delante. Cuando hablamos, es verdad, cuando hablamos de esta reivindicación marroquí, que dice recuperar Ceuta y Melilla, lo dicen también sus ministros abiertamente en televisiones, no es que lo diga solamente pues así, pues, sin ser directamente, ¿no? Sino entre líneas, no, lo dicen directamente. Recuperar Ceuta y Melilla, se habla de colonialismo, se habla de muchas cosas. ¿Esto tiene sentido, Margarita? Ninguno, esto es una fantasía animada de ayer y hoy presenta. Mira, hoy ha muerto el creador de Mazinger Z y tiene la misma verosimilitud el relato de Koji Kabuto que este relato que nos están haciendo los marroquíes. Vamos a ver, para empezar, porque el reino de Marruecos como tal es que ha nacido en el siglo XX, Que aquí no nos pensemos que el reino de Marruecos hasta 1957, que adopta el título de rey de Marruecos es que no existía. Eso es lo primero que los españoles tienen que tener muy claro, que hasta 1957 el reino de Marruecos no existía. Y de hecho sus reyes ni siquiera se llaman reyes de Marruecos, otra cosa que es muy divertida, ¿no? Porque ni siquiera se titulan así.
Pero bueno, si quieres que vayamos atrás, pues vamos a ver. Vamos. Es que esto es algo que es inconcebible, pero demuestra una vez más hasta qué punto durante muchos años se ha estado vendiendo una historia de España que no es cierta. Y de aquellos barros, pues vienen estos lodos. Y de aquellas tonterías de decir que porque están en África no son españolas, pues viene ahora el tener que justificar la españolidad de dos ciudades que son de origen fenicio-púnico, es decir, que ni más ni menos que tienen aproximadamente 3.000 años de historia, que es una tontería de andar por casa, como puedes ver, porque son dos enclaves. Uno se llamaba Avila, ¿no?, que era el nombre fenicio que tenía la montaña en torno a la cual pues acaba creándose Ceuta, que después en época romana se llama Septem por los 7 montes. Bueno, y de ahí deriva el nombre de Ceuta, y otro caso es la llamada Rusadir, que sería Melilla. O sea, son dos ciudades que son iguales de antiguas, que podría ser Malaca, por ejemplo, que es Málaga, o tantas otras en la península, ¿no? O el propio Cádiz, sin ir más lejos. Y es muy importante esto porque, sobre todo, es importante conocer el origen y es importante conocer el lugar donde se encuentran. Entonces, yo, si me lo permites, ahora que ya sabemos que son fenicias, es decir, que tienen solo 3.000 años de antigüedad, mientras que el Reino de Marruecos es de 1957, como ves, le ganan por goleada las dos ciudades, pues vamos a comentar otra cosa también muy importante, y es dónde se encuentran estas dos ciudades, que desde mucho tiempo, como iremos viendo, si me lo permites, pues son vinculadas a España y españolas, ¿no? Lo primero de todo que hay que saber es que se encuentran en un territorio que en la época romana se llamaba la Mauritania Tingitana. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los mauri, que es de donde viene nuestra expresión moros, que decir moros simplemente lo que indica es norteafricano, en un sentido histórico. Que no tiene por qué ser despectivo. No, para nada. De hecho, viene del griego mauros, que quiere decir el que es oscuro, el que es más oscuro que las gentes del entorno, ¿no? Entonces, el nombre de moro, por ejemplo, los mauri, eran unidades de arqueros de origen bereber, es decir, de esa zona norteafricana, porque técnicamente hablando, ellos son bereberes, no son árabes, esto es muy importante decirlo, no son árabes, son bereberes, y esa gente bereber estuvo desde el principio vinculado con la historia de la península. Primero con el mundo fenicio y cartaginés, después con la conquista romana, y a partir de que es la provincia de Mauritania Tingitana, con capital en Tingis, que es Tánger, estas dos ciudades que ya existían se incorporan a esta provincia romana, que, oh casualidad, depende, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? ¿Te suena una ciudad que se llama Emérita Augusta, es decir, Mérida? Claro. Que creo yo que está en España, ¿no? Margarita, vamos a ir paso a paso por esa historia que vamos a recordar juntos. Hemos hablado del origen fenicio de Ceuta y Melilla, esa Mauritania tingitana, esos pueblos bereberes que hemos situado ya en el mapa, para intentar desmontar un poco esto de que Marruecos quiere recuperar Ceuta y Melilla. Hemos visto que en cuanto a historia le ganan de goleada, ¿no? Porque Marruecos a años 50 es cuando logra su independencia, y en esto estamos explicando cuál ha sido la evolución, cómo Ceuta y Melilla acaban formando parte del Reino de España. Hemos hablado de ese origen fenicio, vamos ahora con los romanos. ¿Qué relación tenían Ceuta y Melilla con la Hispania romana? Pues mira, es fundamental porque Ceuta y Melilla, sobre todo Ceuta, es una de las columnas, ¿no?, de Hércules junto con Calpe, que es Gibraltar. Si te das cuenta, recientemente Gibraltar ha estado en danza, y esto tiene mucho que ver con todo lo que está pasando ahora, y Gibraltar por un lado y Ceuta por el otro son las columnas de Hércules, es decir, los pasos del estrecho. Y los romanos tenían muy claro que había que controlar ese territorio. Por lo tanto, igual que existía una provincia de la Galaecia, donde se encuentra León, que es donde yo vivo, o una provincia de la Bética, por ejemplo, donde están los sevillanos, pues había una provincia hispana, importante, lo voy a repetir 100 veces, hispana, que dependía de Mérida, es decir, de la actual Extremadura, y que se llamaba la Mauritania Tingitana, donde había ciudades muy potentes, como estas dos de origen fenicio, o una ciudad, por ejemplo, que se llamaba Volubilis, que es una gran ciudad romana que sigue estando presente. Bueno, para que te hagas idea, pues en Ceuta teníamos factorías de salazones, había comercio con lo que es la Bética, es decir, con Andalucía. ¿Por qué? Porque esas dos orillas eran un espacio común. En el Bajo Imperio era la diócesis de Hispania. La diócesis de Hispania, señores, no de Marruecos, ni del norte de África, ni de nada parecido. La diócesis de Hispania, capital Mérida. Y de Mérida dependían tanto Ceuta como Melilla, porque eran de la Mauritania Tingitana. Es decir, todo eso en norte de África. Esta situación... ¿Qué pasó? Sí, Margarita, perdona. Claro. No. ¿Qué pasó? Pues que tú sabes que Roma en el siglo V cae. Llegan los germanos, invaden, los visigodos, los vándalos, etc. ¿Y qué pasó en la Hispania del norte de África? Pues lo mismo que en la Hispania peninsular, exactamente igual.
llegaron toda esta gente. Y toda esta gente que llegó, pues se enfrentó a una situación que era que los africanos hispanos de la Tingitana tenían los mismos problemas que los hispanos de la Hispania peninsular, idénticos. Entonces, allí nos vamos a encontrar pues que en un lado hay vándalos, en el otro lado tenemos a los visigodos. Sí. Pero es que los vándalos para llegar a África pasaron por la Hispania peninsular, antes de conquistar la Hispania del norte de África, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de esto. Y de que llegan los bizantinos, que son los romanos de Oriente, y en torno al tiempo de Justiniano, es decir, a mediados del siglo VI, se hacen con el control de ese territorio norteafricano, porque era un territorio romano. Esto es muy importante. Y cuando pasado el tiempo llegamos al año 700, grosso modo explicado, pues nos vamos a encontrar que ahí hay un gobernador que se llama el conde Julián, o el conde don Julián, según nos lo ha transmitido de siempre la historia. Y el conde don Julián era el señor de los pasos del Estrecho. O sea, gobernaba Ceuta, pero también el otro lado, lo que hoy es Algeciras. ¿Te das cuenta? Entonces, esa vinculación existe desde siempre. Y eso empezando por los orígenes, que ya según vayamos avanzando vas a ver hasta qué extremo hay mentiras contadas. Empezamos por ahí. Vamos a situarnos por punto. Estamos hablando con Margarita Torres, historiadora, sobre la historia de Ceuta y Melilla y si tiene sentido esa reivindicación marroquí de recuperar estas ciudades autónomas españolas, que ya estamos viendo que no. Estamos situados, esa Ceuta, esa Hispania, esa diócesis de Hispania, con esa Mauritania tingitana, que formaba parte de esa diócesis española que tenía la capital en Mérida. Después vemos que pasan los vándalos, los visigodos, los bizantinos, nos lo ha estado contando Margarita, y llegamos al 711. Llega la conquista musulmana de la península. ¿Qué pasa entonces? ¿Quiénes llegan a la península en ese momento y qué papel tienen Ceuta y el norte de África en esa conquista? Bueno, pues mira, volvemos otra vez a uno de los grandes protagonistas, que son los bereberes. Pero es que los bereberes estaban previamente romanizados, estaban bizantinizados, estaban vandalizados en el peor de los sentidos de la palabra, pero eran poblaciones que tenían exactamente el mismo recorrido cultural que tenía un tipo que hubiera nacido en Hispalis, en Itálica, en Málaga o en Córdoba. Entendamos. Entonces, esa misma vinculación la tienen. Cuando el señor de los pasos del Estrecho, que es el conde don Julián, que por cierto ahora en el siglo XXI tenemos un nuevo conde don Julián. Todo hay que decir que la historia se repite. ¿Quién es? Y de vez en cuando uno ve, pues hombre, está claro que Pedro Sánchez es el nuevo conde don Julián. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, podríamos decir que es Marlaska, pero le queda grande el cargo. Yo creo que es el conde don Julián. Pedro Sánchez. Decíamos lo de, sí, don Julián, año 711, sí. Entonces, don Julián, que es el señor de los pasos del Estrecho, por aquello tan políticamente correcto, que por cierto es absolutamente actual y tan corrupto, también tan actual como es, tú haz lo que quieras, pero a mí sígueme pagando el sueldo, es decir, que yo siga gobernando lo mismo, entonces a mí me da igual ser de un partido que de otro, ser musulmán que ser cristiano, tú a mí déjame seguir gobernando, ¿no? Entonces, don Julián, a cambio de seguir gobernando, permite el paso, incluso les pone barcos, que manda narices esto, ¿eh? Bueno, cuando les pone barcos y entran los musulmanes, ¿quiénes entran? Mayoritariamente bereberes y muy poquitos árabes. Los bereberes que entran, al cabo de muy poco tiempo, ellos dependen, lógicamente, no del norte de África, es que ellos dependen de Damasco, porque estamos hablando de la expansión del Islam. Y de la misma manera que León, hubo un momento en que dependió de Damasco, que es en este momento de la invasión, Toledo lo mismo, Zaragoza igual, Tarraco igual, pues lo que es Ceuta y Melilla, evidentemente. Pero es que date cuenta que la conquista musulmana, si no llega a ser por don Pelayo y por el duque Eudes, nos quedamos todos rezando la Meca. O sea que está muy claro, yo creo, que en ese momento no hay diferencias entre estar a un lado del Estrecho o al otro, ¿no? ¿Y cómo? Claro, cuando los bereberes se levantan, porque date cuenta que la conquista es en el 711 y en torno al año 730 ya hay una revuelta. Que es que parece que el Islam es todo maravilloso y una balsa de aceite. Y en el 739 ya se están matando entre ellos. Entonces, dime. No, te quería preguntar que cómo llegamos, por ir avanzando un poco más, porque la historia es muy amplia, ¿no? ¿Cómo llegamos desde esa etapa de dominio musulmán hasta que Ceuta pasa a manos portuguesas y Melilla a manos de Castilla? Pues mira, pasamos por una cosa muy importante, y es que durante el siglo X todo ese territorio pasa a manos de Al-Ándalus, con capital en Córdoba. Importante de nuevo, no es que nosotros dependiéramos del norte de África, es que Ceuta y Melilla dependían de Córdoba. Exactamente igual que Granada o Almería. Esto es otro dato muy importante, porque hay veces que parece que miramos desde África y no, hay que cambiar la perspectiva, hay que mirar desde Córdoba. Y visto desde Córdoba hay que recordar las campañas de Almanzor, por ejemplo, que llega a fortificar Ceuta en el año 978.
si Almanzor, gobernador en Córdoba, tú sabes que era la mano derecha de los califas españoles, no llega a fortificar Ceuta porque Ceuta es de ellos, pues que a mí que me lo explique alguien. Que yo sepa, eso quiere decir que Ceuta depende de Córdoba, ¿no? Hasta donde me da la cabeza. Bien, pues entonces, si tenemos esto claro y tenemos claro que todos los bereberes de la zona estaban vinculados de una manera u otra con el Al-Ándalus hispano y que esos territorios norteafricanos pertenecían al Al-Ándalus hispano, pues ahora vamos a entender dos cosas muy importantes que pasan. La primera, que de los territorios de lo que es el Sáhara Occidental, grosso modo explicado, ¿de acuerdo? Hay una tribu bereber que se llaman los Sanjaya, que serían los antepasados lejanos de los saharauis, de Taleb y de toda esta buena gente, pues esa gente se lanzan a la conquista y unificación del norte de África. Son los famosos almorávides. Y estos hombres de velo, que era lo que significaba lo de almorávide, pues esta gente de los morabitinos se lanzan a la conquista del otro lado del estrecho. Es decir, quieren sanear religiosamente ese Al-Ándalus que ellos veían como demasiado suave en sus formas islámicas. O sea que la primera unificación desde África viene con los almorávides, que técnicamente hablando sean los lejanos antepasados de los saharauis. Como ves, de momento no hemos pronunciado la palabra Marruecos. Después de eso vienen otros bereberes, que en este caso son los almohades, que son de origen masmuda, son bereberes también, que hacen lo mismo y establecen su capital en Marrakech, que era una ciudad que ya habían fundado los almorávides. Hasta el siglo XI no existía Marrakech. Bueno, tú piensas que en Al-Ándalus el imperio lo tenía la capital en Sevilla. Entonces, bueno, ¿dónde están Ceuta y Melilla? Vinculados a esa realidad. Y luego vienen los meriníes. Como ves, de momento no he dicho la palabra Marruecos, ¿verdad? No, bueno, pues los meriníes son, ¿verdad? De momento los meriníes son zanatas, entran en el siglo XIII, en el siglo XIV la batalla del Estrecho y se acaba el proyecto meriní. Bueno, pues en esa guerra que se llama la batalla del Estrecho es como consecuencia de ella cuando en el año 1415 Portugal toma Ceuta a los meriníes. He dicho meriníes, no marroquíes. He dicho meriníes. Oye, y entonces ¿cuándo nace el Estado de Marruecos? Es decir, ¿en qué momento decimos, oye, pues es la primera vez que hay alguna referencia al Estado de Marruecos o a la dinastía Alawi? Ay, amigos, que ahí está la clave que ellos no quieren contar. Como te has dado cuenta, aquí hemos estado hablando de las grandes vinculaciones, ¿verdad? Bueno, lo primero que lo que comentábamos, que el rey de Marruecos no se llama a sí mismo rey de Marruecos, se llama rey del Magreb. Segundo, que se llama comendador de los creyentes, pero bueno, es otra cosa. Pero ¿cuándo nosotros le empezamos a dar eso? Pues nos referimos a la dinastía meriní, que tiene cero parentesco con los alawís. Es como si habláramos de Don Pelayo y de los, no sé, reyes de Polonia. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos idea. O sea, hay cero referencia. En el año 1274, el rey Jaime de Aragón llama a un señor Benimerín, le llama señor de Marruecos y de Marruecos y de Fez, en el sentido de Marruecos, Marrakech. O sea, señor de Marrakech y de Fez, porque de la vinculación al territorio de Marrakech es de donde va a surgir después esto. Y será durante los siglos XVI y XVII cuando se le llame a los que gobiernan en Marruecos señores de Marruecos y de Fez. O sea, esto es importante. Es que vamos a ver, siglos XVI y XVII, cambia todo, llamarles señores de Marruecos y de Fez significa que no hay ninguna referencia a Marruecos hasta ese siglo XVI y XVII, y ahí Ceuta y Melilla ya no es que Ceuta españolas. sea portuguesa, ya son españolas, ¿no? Hombre, claro, es que ese es el punto clave. Es que en 1415 Portugal se lo quita a los meriníes. De nuevo vuelve a aquella unidad con la que ha estado vinculado solamente unos 2000 años. Después, sabemos que Ceuta también pasa a la corona española. Y sabemos después que esos territorios han sido ocupados, vamos a llamarlo así, siempre con población que ha estado vinculada con Hispania, de una manera u otra, tanto durante la época del Al-Ándalus, como durante la época romana, como durante la época hispano-bizantina, etcétera, etcétera. Y de momento no hemos hablado de Marruecos, pero piénsate que hasta, como te digo, el siglo XVI-XVII nos habla de un rey de Marruecos y de Fez, pero que ese soberano gobierna solamente lo que son los territorios de Marrakech, Fez y poca cosa más, que nadie piense que era el Marruecos actual. Es que estamos Eso hablando, es muy importante. Estamos hablando con Margarita Torres, historiadora, desmintiendo esto de la falsa recuperación de Ceuta y Melilla que hablan en Marruecos. No está Baraka, que hablan del próximo rey, que sería Hassan III, el hijo de Mohamed VI, que quiere recuperar Ceuta y Melilla. Y estamos viendo, nos está contando la profesora de forma estupenda, que Ceuta y Melilla no es que nunca hayan sido Marruecos, es que existen y son españolas desde antes que se mencione ningún libro por primera vez Marruecos, ¿no? Precisamente. Vamos a pegar un salto en el tiempo. Vamos a irnos hasta el franquismo, si te parece bien. Vamos a irnos al 2 de marzo de 1956.
Pues si nos vamos a esa fecha... Pasan a la antecámara, donde Franco, tras hacer presente el afecto de España hacia Mohamed V, le impone el collar de la Orden Imperial del Yugo y las flechas. El 2 de marzo de 1956, Franco reconoció oficialmente la independencia del protectorado de Marruecos. ¿Qué cambió a partir de ese momento, Margarita, para Ceuta y Melilla, y cómo influyó esa decisión en la relación que España y Marruecos mantienen hoy respecto a estas dos ciudades? Pues mira, lo primero de todo, lo que hace en este caso Francisco Franco es reconocer el gobierno de una dinastía que es la Alauí, que son descendientes, según su tradición, de Hassan, que es un nieto del profeta Mahoma, y que llegaron a Marruecos en el siglo XIII-XIV, pero que tenían unos territorios que no te pienses tú, por ejemplo, que a los rifeños les encantaba el gobierno de Hassan, o que a los saharauis les encantaba el gobierno de Hassan, en absoluto, ¿no? Pero se reconoce una soberanía en esa fecha por un presidente, en ese momento pues sería el caudillo de España, Francisco Franco, hasta 1875, y a partir de ahí pues hay una realidad que es que tenemos un reino de Marruecos. Pero antes de eso, no. Por lo tanto, si cuando nace Marruecos, Ceuta y Melilla llevan siglos, por no decir milenios, vinculados de una manera u otra a los territorios hispanos, pues me parece de un atrevimiento espantoso. Es más, te voy a decir una cosa. Durante la época de los antepasados de Hassan II, es decir, durante los tratados de paz de finales del 18 y posteriormente, los propios sultanes antepasados de Hassan II reconocen la españolidad de Ceuta y Melilla, que esto a los marroquíes actuales se les olvida, ¿eh? Que hay tratados de paz y comercio de 1767 y 1799 que reconocen esos territorios y los deslindan, lo que es español y lo que no. Claro, vamos después a otro dato importante. Cuando se produce esa independencia, no se transfiere el Sáhara. El Sáhara es la gran cuestión pendiente, El Sáhara está pendiente de que haya una votación, de que haya un referéndum, de que haya muchas cosas. Pero en el año 75, cuando Franco ya estaba a punto de pasar al otro barrio, se produce lo que se llama la Marcha Verde. Claro. Que si los ceutíes, los melillenses y todos los españoles quieren saber lo que está pasando ahora mismo en Ceuta, pues que se estudien la Marcha Verde del 75, porque a Hassan II, al que Juan Carlos I llamaba primo, se hace exactamente lo mismo que ahora. Lo que hace es marchar un número de civiles. El 6 de noviembre de 1975, 350.000 civiles, mientras Franco agoniza, cruzan a lo que son los territorios del Sáhara. ¿Y qué hace España? Pues lo mismo que ahora. No les vamos a pegar tiros, solo faltaba. Solo faltaba. Supone que somos países civilizados. Entonces, en ese momento, muy poco después, en el 76, hay una evacuación española, Mauritania se retira, ¿y qué hace Marruecos? Ocupa el resto. Si tú te vas, me lo quedo yo. ¿Qué están haciendo ahora mismo muchos ceutíes, muchas madres y padres ceutíes? Matricular a sus hijos en la península. Claro, nos lo contaba. Sí, nos lo contaba. Mira, hay dos cosas muy interesantes. Nosotros, hablando con ceutíes, cuando estuvimos allí después de la entrada masiva, había alguno que nos contaba que ya por cuestiones de seguridad había mandado a su hija y a su mujer a Málaga, por ejemplo. Otros que nos contaban que ya habían cerrado su negocio y se planteaban abrirlo en la península. Y el profesor Alejandro Macarrón del Centro de Estudios CEUCEFAS tiene un análisis muy interesante de cómo se está produciendo la marroquinización, él lo llama así, de las ciudades de Ceuta y Melilla, es decir, como poco a poco, con el paso de los años, al margen de esta última entrada, con el paso de los años, pues los apellidos de origen marroquí pues están pues multiplicándose en Ceuta y Melilla. ¿Qué pasa? También es verdad que muchos de esos apellidos de origen marroquí se sienten más españoles ahora mismo que tú y que yo, es decir, no querrían formar parte de Marruecos de nuevo, eso también es verdad, Pero, ¿por qué? Te quería preguntar por esto, Margarita, ¿por qué hay esta identidad española tan fuerte en Ceuta y Melilla? ¿Por qué crees que es? Porque ellos defienden su españolidad muchísimo. ¿Qué pasa? Que son 80.000, están lejos y aquí en España a veces nos cuesta entenderles y ellos lo notan, ¿no? Que como que no les entendemos en el resto de España. ¿Por qué tienen esta españolidad tan fuerte? Pues mira, lo tienen porque ellos son conscientes de con quién han estado vinculados durante siglos y milenios. ¿Por qué no lo tenemos aquí? Porque la historia de España se explica fatal. Aunque haya grandísimos profesores en institutos, en colegios, etcétera, los planes educativos de este país son un auténtico desastre. Y la historia de España que se cuenta, pues prescinde, y normalmente cuando tú hablas, por ejemplo, de la Hispania romana, a los niños se les enseña un mapa de la península ibérica y se olvidan de meter la diócesis completa, que es con la Mauritania tingitana, con lo cual los ceutiles y los melillenses entienden perfectamente dónde pertenecen, por ejemplo.
Entonces, si tú no explicas la historia bien, das pie a estas cuestiones. Y piensa que esto es algo que además se ha ido repitiendo desde hace décadas. Tú piensa que nosotros en los últimos 25 años, mientras se está produciendo esta nueva marcha verde, es decir, están replicando lo que les salió redondo en el Sáhara, y no solamente van a ir a por Ceuta y a por Melilla. Baraka quiere decir en árabe bendición, gracia, don del cielo, protección divina. Pues esta Baraka que ellos pretenden es no quedarse solo con Ceuta, que por cierto, Ceuta con Gibraltar es la segunda batalla del Estrecho, que no se nos olvide los intereses geopolíticos oscuros que hay detrás de esto, que esto no se hace solamente por un interés de Mohamed ahora mismo o del futuro Hassan III. Sí, decías que el siguiente objetivo, sí. Claro, el siguiente objetivo es Canarias. Es Canarias. Es que ahora mismo hay un problema con las aguas territoriales de Canarias que estamos mirando hacia otro lado porque tampoco nos llegan las noticias. La situación en Canarias también es durísima. Tú piensas solamente la cantidad de inmigrantes que están entrando en Canarias. Tú solamente piensas que se están replicando modelos y piensa que Ceuta es el primer paso, el segundo es Melilla, el tercero son las Canarias. Y alguien dirá, bueno, pero si Marruecos lo reclama y están en el norte de África, pues estupendo. Pues entonces dígame por qué nosotros tenemos que aguantar Gibraltar, que es de principios del siglo XVIII, cuando Ceuta y Melilla llevan 2000 años vinculadas a España. Es verdad, Margarita, profesora, que sí que se establecen diferencias, ¿no? Porque es verdad que la migración que se ve en las Islas Canarias, que es una migración, sobre todo en la gran crisis de los cayucos, la última que hubo, que llega de otros países, no solo de Marruecos. Algunos llegan desde Senegal, desde la zona incluso también de la costa de Mauritania. Claro, es como más un movimiento migratorio, ¿vale? Con mafias o sin mafias, pero migratorio, casi siempre con mafias. Pero luego está... Esto es diferente, esto es presión política, es decir, cuando cruzan prácticamente andando esa frontera del Tarajal es utilizar seres humanos como método de presión para conseguir algo. Es como, yo sí que establezco diferencia entre las... Porque uno sí que es un movimiento migratorio y esto último no es un movimiento migratorio al uso. Sí, pero fíjate una cosa, que el problema de la delimitación de las zonas económicas exclusivas de la plataforma continental en Canarias, que está muy próxima a África, como bien sabes, se supone que las 400 millas náuticas, pero claro, es un problema. Entonces, ese problema de las 12, las 200, la plataforma, etcétera, está dando lugar a que en la prensa marroquí se pretenda que las aguas de Canarias, digamos que nosotros en León llamamos mojón a los límites territoriales de un prado, de una finca, ¿no? Pues que corramos los mojones, que corramos los límites. Y Marruecos ha aprobado una serie de leyes que reorganizan jurídicamente su zona para solaparse sobre las zonas de Canarias, y eso lo está haciendo Marruecos. Ese va a ser el siguiente gran debate, y el siguiente escenario geopolítico. Mira, quiero que escuches, Margarita, un último sonido. Estamos siendo testigos de un acontecimiento histórico que nunca vamos a olvidar y que llena de satisfacción a todos los ceutíes, cualquiera que sea su edad, origen o ideología. Agradezco de todo corazón el muy cálido recibimiento de que hemos sido objeto desde nuestra llegada esta mañana. Hace 19 años, 2007, el rey Juan Carlos I visitó Ceuta. Hemos escuchado su llegada. Hemos escuchado al presidente Vivas. Desde 2007 la Casa Real no visita la ciudad ceutí. ¿Por qué? Esto es vergonzoso. Esto es insultante. Y no me vale la excusa barata de que Moncloa, porque Sánchez puede ser el nuevo conde Don Julián y de hecho lo es, y Sánchez puede estar pillado por el caso Pegaso en lo que uno quiera, pero el jefe del Estado español se llama Felipe VI y el jefe del Estado español sigue teniendo competencias y los ceutíes y los melillenses, pero sobre todo los ceutíes que están pasando esta crisis, son tan españoles como él. Y lo mínimo que merecen es una visita del rey. No dentro de 2 meses, no viéndole en las regatas, no viéndole en Maribén posando con las hijas que son monísimas. No, en absoluto. Necesitan verle en las calles, necesitan que escuche sus problemas, necesitan tenerle cerca, porque si no se plantea algo mucho más grave. ¿Sabes cuál es? ¿Para qué queremos una monarquía? Y entonces ahora mismo con el caso de Ceuta se están abriendo muchos más melones de los que parecen. Se están abriendo melones de unos planes de autonomía marroquí, de unas bases serias y realistas, que si Ceuta, Melilla y el Sáhara, que si el Sáhara, Ceuta y Melilla. No. Primero, el problema del Sáhara y la cesión que hizo Pedro Sánchez del Sáhara es vergonzosa. Y ahí España tiene una cuestión muy pendiente con los saharauis, porque somos su referente. Y nosotros tenemos que dar también esa batalla. Pero desde luego lo que no vamos a perder son las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que jamás han sido marroquíes, porque hay que recordar la fecha. 1957 nace el Reino de Marruecos. Rusadir y Avila.
ciudades fenicias, Ceuta y Melilla. Es muy fuerte y es real, ¿no? Y esta que es la clase de historia que nos ha dado hoy en la tarde Margarita Torres, historiadora de la Universidad de León, que ha estado con nosotros pues esta tarde pues haciéndonos este recorrido pues desde tiempo de los fenicios, que es donde se sitúan Ceuta y Melilla, esa diócesis de Hispania, y eso de que ya no es que Ceuta y Melilla nunca hayan sido marroquíes, es que antes de que Marruecos existiese, ya formaban parte de España, ya eran españoles. Este es el recorrido que hemos hecho con Margarita Torres, profesora. Oye, gracias por estar en la tarde y por esta lección de historia tan fantástica que nos has regalado. Un placer y un beso a todos los ceutíes, os queremos. Un abrazo para los ceutíes también, por supuesto. Margarita Torres, hay que recordar que la agenda del rey en cuanto a internacional tiene que pasar por una aprobación de Moncloa, precisamente del gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que si dependiese de Felipe VI, el rey ya habría estado en Ceuta mucho antes, en cuanto estalló la crisis. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Este verano está dejando grandes historias. Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar. Dime, Silvia. Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, Sí. yo eso lo hacía antes y casi me muero un día. Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca. Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal. Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Menudo notición, tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Hasta el 23 de agosto. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de
7 menos 20 de la tarde, 6 menos 20 en las Islas Canarias, y después de la clase de historia que acabamos de recibir, saludo a Jorge Robledo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Jaime Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Carmen Espinosa, buenas tardes. Hola, Israel. ¿Os ha gustado, niños, la lección de historia que nos ha dado la profesora Margarita? Sí, hemos estado atentos. Pues ahora nos vamos de fiesta. Ya sabéis que los viernes a esta hora en verano siempre nos vamos de fiestas de pueblos, ¿eh? Que es lo que nos gusta, y algunas que se van a celebrar, se están celebrando ya o se celebran este fin de semana. Demostramos que cuando llega el verano hay fiestas para todos los gustos, desde carreras de caballos en plena playa a barcos imposibles que se lanzan río abajo, y una fiesta que convierte los Molinos de la Mancha en una auténtica máquina del tiempo. Esta tarde hacemos un recorrido por 3 de las fiestas más curiosas de este fin de semana y empezamos en Asturias. Este es Jorge Robledo, que está interpretando en directo. ¿Cómo se llama esto que estás tocando, Jorge? Esto es la gaita. La gaita, bueno. Vamos a Pola de la Viana, en Asturias. ¿Qué es lo que se celebra allí? Mira, este sábado se celebra el descenso folclórico del Nalón. Vaya. Y aunque probablemente se te venga a la cabeza el del Sella, hombre, el no tienen Sella. nada que ver. Igual lo he hecho 5 o 6 veces, ¿eh? El del Sella. De 2 no me acuerdo de nada. Porque iba parando en cada chiringuito a beber sidra. Y entonces eso es acumulativo, ¿sabes? Claro. Entonces acabó el descenso, que yo creo que yo luego aparecía en la habitación. Bueno, aunque se nos venga a la cabeza el del Sella, dices que esto no tiene nada que ver, el del Nalón, ¿no? No tiene nada que ver. Aquí la clave está en las embarcaciones, porque las peñas construyen auténticas estructuras para lanzarse por el río Nalón, y miles de personas se apuntan para acompañarlas por el río. Lo curioso es que la mayor parte del río no hay caudal como para que floten. Así que las arrastran. Ahí va. Es una tradición que se celebra desde 1968 y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este año alcanza ya su edición número 57. Bueno, para conocer cómo se vive desde dentro, hablamos con Roberto Morán, que es presidente de la Asociación Cultural Llavianeses Pol Descensu. Ahí es difícil de decir, ¿eh? Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánta gente participa en este descenso del río Nalón? Este año tenemos inscritos a 8.480 personas. Madre mía, pero eso es que hay tráfico ahí para bajar el río, ¿no? Bueno, cortamos todas las calles para el desfile por la carretera y después afrontan el desfile por el río, que es aproximadamente de 1 kilómetro 200 metros. Como para alguien que no lo conozca, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, pues hay que imaginarse unos falles de Valencia que luego nosotros desprendémosles por el río. ¿Y es un concurso? O sea, ¿hay quien gana el descenso o cómo va? Sí, bueno, digamos que lleve un premio que no está valorado económicamente, por poner valorar a los mejores trabajos, que al final son obras de arte, y sí que se dan premios, pero son honoríficos más o menos. Digo yo que te preguntaba si hay tráfico también en el río, porque si son 8.000 inscritos, es que yo recuerdo alguna vez haciendo el Sella que te vas pegando con las otras canoas o con las piraguas, ¿eh? No, bueno, aquí no hay canoes, aquí son las embarcaciones que nosotros llamamos, que son carroces. Tenemos 41 peñas, de las cuales aproximadamente sobre 35 bajen por el río, y luego con embarcación bajen un número determinado de personas, pero no se meten los 8.500 personas al río. Vale, solo faltaba. Oye, pues ese es el descenso folclórico del río Nalón en Asturias, que nos ha contado Roberto Morán, que es presidente de la Asociación Cultural Llavianeses Pol Descensu. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Un abrazo. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. Esto es un clásico, chicos. Esto es un clásico. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Es que, ¿qué edad tenéis vosotros, Jorge? ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 20 años. ¿Tú, Carmen? 21. ¿Y tú, Jaime? 21. 21, 20. Claro, no os acordáis de... ¿Cómo os vais a acordar si yo no he nacido tampoco? Pero que esto es un clásico. Esto es un clásico de verdad, ¿no? Intergeneracional. Bueno, de Asturias nos vamos hasta Castilla-La Mancha. ¿A dónde, Jaime? Pues concretamente a Campo de Criptana, en Ciudad Real, donde este domingo los molinos se llenan de música, coches clásicos
estética de los años 60 y 70 y mucho ambiente yeye. Ahí lo tenemos. La fiesta, que nació como una celebración privada de los años 80 entre un grupo de amigos, y con el tiempo se ha convertido pues, en uno de los grandes símbolos de las fiestas de campo de Criptana. Y además este domingo vuelve a celebrarse en la Sierra de los Molinos y se esperan cerca de 6.000 personas. Bueno, queremos saber cómo se consigue convertir un domingo de agosto en un auténtico viaje a los años 60. Nos acompaña Bernabé, que es concejal de festejos de Campo de Criptana. Bernabé, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos deseando que nos cuentes en qué consiste esta fiesta para que estos chicos completamente total de la generación Z pues puedan entender lo que se va a vivir ahí en Campo de Criptana. Bueno, pues lo habéis explicado muy bien, la verdad. Pues es una fiesta que nació de forma privada entre un grupo de amigos y con el paso de las décadas pues se ha generalizado no solamente a todo a nivel local, a nivel institucional con el ayuntamiento y con todo el pueblo, sino que ya es famosa en toda Castilla-La Mancha. Se celebra en la madrugada de la festividad del patrón, del Santísimo Cristo de Villajos, y como bien decís, bueno, pues vuelven a salir los pantalones campana, los camisas y los vestidos de flores, los 600, los chincas y todas las vespas y las vespas, eso es. Oye, ¿hasta qué punto se mete la gente en el papel? ¿Los más jóvenes también se involucran? Y cada vez más, por suerte. Pues el año pasado, que cayó en sábado la fiesta, fueron más de 5.000 personas las que se juntaron en el concierto que se celebró en la Sierra de los Molinos. Oye, además es que el lugar es icónico y es parte de la historia de España también. Es icónico, es majestuoso y es espectacular ver tanta cantidad de gente pasándoselo bien, disfrutando de música en directo, porque todo es música de los años 60, no vale escuchar nada de los 2000. Hombre, no vas a poner al Bad Bunny, claro, al Bad Bunny no, el Bad Bunny descartado, claro. La noche está prohibido, además, y bueno, se suman locales privados, discotecas, hoteles, todos nos sumamos a la fiesta Yeye, las carrozas también que se celebran esa noche llevan esa temática, y la verdad que cada año va cogiendo mucho más auge y va viniendo mucha más gente de fuera porque la Feria Criptana es conocida precisamente por eso. Qué chulo. Bernabé, concejal de festejos de Campo de Criptana, con esa fiesta Yeye de los años 60 que se va a celebrar ahí en ese lugar mágico. Gracias por estar en la tarde. Gracias a vosotros, chicos. Vámonos a la playa. A una playa del sur, está claro, por la música. Galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminí. Todo es... Bueno, si hay una imagen que parece sacada de una película, es la de unos caballos de pura sangre corriendo por la arena. Y es precisamente donde nos vamos, Carmen. Pues sí, Rael, eso es exactamente lo que ocurre este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda. Hombre. Este viernes comienza el segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar, que se celebran los días 21, 22 y 23 de agosto. En total, en este segundo ciclo, contarán con 14 carreras y 45 caballos de pura sangre. Y hay algo especialmente curioso. Las carreras se celebran aprovechando la bajamar, es decir, es el propio calendario de las mareas la que marca cuándo se podrá correr por la playa. Para conocer los detalles, hablamos con José Manuel Romero, que es gerente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Habéis empezado ya? Buenas. Porque si arrancan el 21... Hemos empezado, estamos en plena carrera en estos momentos. Anda, sí. ¿Y quién va en cabeza? Sí, Cuéntame. Sí. Bueno, yo voy corriendo más que los caballos, me parece a mí. Porque voy como pollo sin cabeza de un lado para otro, atendiendo a muchos patrocinadores que tenemos aquí e invitados que, por supuesto, hay que atenderlo porque son uno de los pilares principales que hacen que estas carreras sean como son. Un referente mundial a nivel de carrera y de turismo, por supuesto. Oye, ¿cómo es esa imagen? Descríbenosla, porque esto es la radio. Ojalá pues pudiésemos verla, ¿no? ¿Cómo es? Sí, si te digo la verdad, es que cuesta mucho trabajo describir algo tan espectacular como tenemos aquí en Sanlúcar, porque hasta que no lo vives y lo ves, no te crees lo que tenemos aquí en Andalucía. Pues te puedes imaginar unos caballos que corren en la playa, que son pura sangre, que corren en el Tour español, es decir, que son carreras oficiales y que además con unos profesionales que son los jockeys, que se vienen una tarde de carrera, como os podéis imaginar, en la playa de cualquier costa de España hoy en agosto, que es muy complicado. Sin embargo, la gente de aquí de Sanlúcar, que es maravillosa,
llegamos, no sé, perdonad el sonido, el ruido que hay. Nada, si es normal, si estás en plena carrera, Estamos aquí, tenemos dentro del recinto, que montamos un recinto improvisado en la propia playa, donde tenemos todos los servicios de un hipódromo normal, y tenemos unas 12.000 personas en estos momentos dentro del recinto. Claro. Es que esto es como... Además de unas 35.000 en la playa, viendo las carreras. ¡Buah! Entonces, claro... Es que esto es un hipódromo, aprovechando la bajamar, en el atardecer, cayendo el sol, la imagen es espectacular de esos pura sangre. Exactamente. Nosotros dependemos totalmente de la naturaleza y tanto primero por las mareas, porque es la que nos da la pista para poder correr, y por supuesto la luz, que tenemos que acabar antes de que el sol se ponga. La mejor imagen es la última carrera con la puesta de sol y los caballos corriendo por delante. Eso es para vivirlo, la verdad. Qué bueno. Oye, el origen se remonta a hace... Bueno, lleváis 180 ediciones. 181 años. 181 años, qué barbaridad. Exactamente. Oye, ¿y esto se remonta, sí. pues que... Sí, dime. No, que empezó con un comienzo popular, ¿no? 1845. Sí, empezó, las carreras comenzaron, cuenta la historia, en las competiciones que hacían los pescadores, porque cuando llegaban al puerto, cuando llegaban con los barcos con la pesca, lo montaban en caballo, porque era la forma de llegar de transportarlo, porque no existían los vehículos, obviamente. Y con esos caballos, el primero que llegaba a la lonja era el primero que vendía su producto. Entonces se dice que comenzó de esa manera tan curiosa. Y bueno, eso es la teoría popular que existe. Qué bueno la historia que nos ha contado José Manuel Romero, que es gerente de la Real Sociedad de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, que se están celebrando allí en su edición 181, en ese lugar también fantástico, en el atardecer, con la bajamar de esa zona preciosa de España del sur. Gracias, José Manuel, por estar en la tarde y a disfrutar de la carrera. Gracias a vosotros, les invito a que vengáis a la carrera, pues de verdad, para vivirla, para que sepáis exactamente lo que es esto, porque hasta que no lo vives, no lo entiendes. Hombre, pues es precioso seguro. Nos lo apuntamos, cada parte se come de maravilla por ahí. Muy bien, un abrazo, gracias. José Manuel. Bueno, 3 pueblos, 3 formas completamente diferentes de celebrar el verano. En Asturias, estos barcos imposibles, río abajo. En La Mancha, un viaje a los años 60, ese me ha encantado. Y en Sanlúcar, caballos de pura sangre corriendo por la playa, al ritmo de las mareas. Jorge, Jaime, Carmen, oye, gracias por llevarme de fiesta. Otro fin de semana, otro viernes más. Gracias, chicos, seguimos en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. En COPE te estamos contando al minuto todo lo que está pasando en Ceuta. Este lunes no te pierdas a Ángel Expósito en directo desde allí. Y los problemas en Ceuta, en esa frontera con Marruecos. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfin de en formato ahorro 200 gramos de salmón ahumado a 4,49. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España. Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pues quedan menos de 5 minutos en esta tarde de COPE. 5 minutos para que llegue la linterna, para que se encienda esa linterna. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola Irra, ¿qué tal? Hoy estamos hablando con nuestros oyentes sobre bicicletas, porque arranca ya nada, mañana en Mónaco, la Vuelta a España. Sí, y lo de ir cuesta abajo y sin frenos, en el caso de María José, fue literal. Buenas tardes, gente. Yo y mi prima con 12 años le quitamos la bici al abuelo de mi prima. Y aquí en Betra hay unas bajaditas muy importantes. Allí que nos fuimos las dos con esa bici. ¿Qué le pasó a la bici? Que no llevaba freno y cuando nos dimos cuenta nos pusimos dentro de un portal. Madre mía, cristales, bicicleta, casi nos mata el yayo. Venga, pasa buena tarde. Bueno, es que era una cuesta y allá que íbamos no veíamos el peligro. Eso sí, nos hicimos a todo porque aquí está Antonio y su bici torcida, pobre. Buenas tardes, gente. Una tarde pedaleando con los amigos, se partió de la parte central justamente al lado de los pedales, en la biela de los pedales. Y el gorrazo que me pegué fue tremebundo. Y mi padre, pues con un conocido soldador, me la soldó con tan mala suerte que la soldó torcida. De la rueda delantera a la trasera había una diferencia de unos 6-7 centímetros. Y como no había dinero para comprar mi bicicleta, pues me acostumbré a llevarla y era el único que sabía llevar la bicicleta torcida. Qué bueno, buenas tardes, tío. gente. Oye, es bueno porque todas las anécdotas de bicis, o casi todas, llevan un guarrazo de por medio. Es decir, que se pegan todas. un piñazo en algún momento, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Nos sentimos identificados con todas, sobre todo con esta de la bici torcida. Si es que éramos unos cracks. Rosa, que nada, que descanses el fin de semana, a dar algún paseíto en la bici y esas cosas bici, por el pueblo. sí. Estás en el pueblo, así que... Estoy en el pueblo, estoy al lado de Campo de Cristana y posiblemente acabe yendo a la fiesta Yeye. Fíjate lo que te digo. Es que tú sí que sabes dónde está lo bueno. Anda que han puesto una cara a los chavales estos de la generación Z que tenía que comer cuando han escuchado a la chica Yeye. Madre mía. Es lo que se pierden. Es lo que se pierden. Gracias, Rose. Un besito, adiós. Te quedas ya con la linterna, que ya se enciende enseguida con toda la información y la actualidad. Línea editorial. Cadena COPE. $150.000 empleos. Esta era la cifra de vacantes sin cubrir en España al final del segundo semestre, según Eurostat.
Se trata en realidad de un buen dato frente a 2025, mejor aún si lo comparamos con los de la mayoría de países de la Unión, donde la escasez de trabajadores es mayor. La tendencia, a medio y largo plazo, sin embargo, no permite albergar optimismo. El problema no será el desempleo, sino la escasez de trabajadores que lastrará el crecimiento. En línea con las previsiones oficiales sobre el impacto que empieza a tener la jubilación masiva de la generación del baby boom, la Fundación ADECO estima que entre 2030 y 2050 España perderá a cerca de 2 millones de personas en edad laboral. Si bien hay margen para adoptar medidas que permitan mitigar el daño, la experiencia muestra cierta tendencia a ignorar los problemas hasta